Bien, en esta oportunidad vamos a ver un circuito electrónico control de temperatura. Para ello vamos a emplear el sensor de temperatura TMP36, que básicamente convierte la variable física temperatura en una señal eléctrica. La señal eléctrica viaja hacia el amplificador operacional 741 en modo comparación, y justamente esa es su función del amplificador, ¿no? Comparar. Entonces, ¿qué va a comparar? Un voltaje que vamos a tener acá, que va a ser un voltaje de referencia. Lo vamos a obtener a través de dos resistencias, y a través del divisor de voltaje podemos calcular cuál va a ser esa tensión o ese voltaje. Justamente va a comparar entonces ese voltaje de referencia con el voltaje que nos va a dar el sensor. Si el sensor tiene un voltaje menor al voltaje de referencia, la señal que va a enviar este amplificador va a ser 0, por lo tanto el relé que tenemos acá no se va a activar y por lo tanto el motor no va a funcionar. Pero ¿qué ocurre si la temperatura hace que ese voltaje de salida sea mayor a nuestro voltaje de referencia? Entonces, con la tensión que está siendo alimentado este amplificador, que en este caso es 5 voltios, vamos a tener, si es que el voltaje es mayor al de la referencia, vamos a tener 5 voltios, y esos 5 voltios van a activar el relé y por lo tanto el motor. Es decir, nos compara el voltaje, pues, ¿no? El referencial con el voltaje que tenemos en el sensor. Bien, entonces podemos emplear este circuito para, por ejemplo, enfriar una placa, ¿no?, de una PC. Cuando se detecte una cierta temperatura, se va a activar el sistema. Veamos la simulación. Tenemos aquí que el motor está en 0 RPM, es decir, no está funcionando. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Estamos en 25 grados centígrados. Y cuando hemos realizado los cálculos, hemos comprobado que al llegar a los 40 grados, nos envía nos da una tensión de salida de 5 voltios. Entonces, pasándolo a 40 grados centígrados, el voltaje del sensor va a ser mayor al voltaje referencial. Entonces, el sistema se va a activar. Veamos. Tenemos 25, 33 y tenemos 44. O démosle un poco menos. 44. Vemos que 44 voltios activa el sistema. Tenemos acá el motor girando a 23.986 RPM. Y el diodo LED que nos indica pues el funcionamiento del sistema. Entonces ese básicamente es el funcionamiento, ¿no? Si nuevamente bajamos la temperatura, deducimos que el voltaje es inferior a los 5 voltios. Es por eso que nuestro sistema no se activa. Eso sería básicamente este funcionamiento. Claro que podemos activar otras cargas, no necesariamente un motor, una lámpara o una alerta de sonido, ¿no?, que nos indique que la temperatura está sobre los 40 grados. Bueno, eso sería básicamente la explicación del funcionamiento de este sistema. Gracias.